la resiliencia hacia el cambio climático y cómo contribuimos el banco y a nuestros portafolios de clientes en segmentos determinados a cumplir en ese acompañamiento de la reducción del impacto del cambio climático y el calentamiento global. Y te das cuenta que todo es un círculo virtuoso. Por supuesto. ¿Te acuerdas, hablando del Mundial de Fútbol que mismo inicia en el último en Qatar? Creo que fue Ecuador-Qatar, uno de los partidos, en donde había un grupo de japoneses que se quedaron en el estadio y empezaron a recoger las basuras en fundas y lo vio todo el planeta. Entonces, ese ejemplo de liderar con el ejemplo es muy fuerte y muy potente. Bienvenidos a una nueva edición de Transformando Negocios. Soy Mauricio Durango, Managing Partner de Anderson. Hoy tenemos una conversación muy interesante de mucha actualidad. Se está hablando mucho del compliance, de gobernabilidad y también de sostenibilidad. Pocas veces tenemos la posibilidad de interactuar con una persona que ha manejado esos tres conceptos con una experiencia corporativa de más de 25 años en una de las instituciones financieras de más prestigio del Ecuador, como es el Produbanco. Mi invitado de hoy es Jorge Alvarado Carrera, es abogado, es vicepresidente legal de Compliance y Asuntos Corporativos de Produbanco, tiene 25 años de experiencia, es además árbitro internacional, candidato doctoral de la Universidad de Salamanca y representante por Suramérica en el directorio de UNEP Finance Initiative, que es la iniciativa de finanzas sostenibles de Naciones Unidas. Hace poco, Jorge fue entrevistado por Forbes en una entrevista denominada Una banca sostenible deja huella, y justamente viendo esa entrevista fue el detonante de esta invitación y esta conversación. Hoy vamos a hablar de cómo una institución como Produbanco ha logrado agrupar a esos tres conceptos de compliance, gobernanza y de sostenibilidad dentro no solamente de un ámbito reputacional, no solamente dentro del ámbito de cumplimiento normativo, sino como parte de una cultura, parte de una estrategia y también en las cifras. Jorge, bienvenido a Transformando Negocios. Muchas gracias, Mauricio. Un placer estar acá y encantado poder conversar de estos temas que nos apasionan. Perfecto, Jorge. Bueno, llevas 25 años en el Produbanco. Cuéntanos un poco cómo te incorporaste en esa institución, qué te motivó a quedarte tanto tiempo y si hubo algún hito importante que redundó en esa decisión de vida. Sí, la verdad, bastante tiempo mirando en retrospectiva qué ha pasado. Empezamos en Jaramillo Arteaga, en la sociedad financiera. Yo trabajaba en un estudio jurídico que éramos los asesores externos de la sociedad financiera y estábamos ayudándoles en el proceso de fusión para convertirse en banco. Claro. Este proceso se llevó a cabo más o menos a finales del año 2000 y se terminó en el inicio del año 2001. Y se logró mediante la fusión por absorción del entonces Banco GNB con la financiera Jaramillo Arteaga y posterior cambio de denominación a Banco Jaramillo Arteaga. Claro. Lo curioso es que el Banco GNB era el que tenía la licencia bancaria, pero era el cascarón básicamente. Quien seguía con la operación era la entidad absorbida. Claro. O sea, era un poquito sui generis. Y cuando se terminó el proceso legal, la inscripción en el registro mercantil, que tengo clarísima, el 6 de junio del año 2001, el presidente ejecutivo de la financiera le consultó al socio principal de la firma de abogados donde yo trabajaba si conocía a un abogado que le pueda ayudar a salir los primeros días como abogado de banco. Y le dijo, claro, te presto al Jorge. Entonces yo salí prestado por 3 meses. Me acuerdo clarito que dejé inclusive algunas cosas de mi oficina de la firma jurídica. Y de eso han pasado 25 años. Claro. Porque había una serie de retos y eso es lo que me ha ido motivando. Obviamente llevamos a cabo muchas adquisiciones, fusiones, casas de cambios, la misma consolidación regional con el Grupo Promérica, el cambio de nombre a Promérica y sin duda un hito histórico fue llevar a cabo todo el proceso normativo y liderándolo desde el due diligence para la adquisición de Produbanco y la posterior consolidación entre las dos instituciones, Produbanco y Promérica, y lo cual sin duda fue un desafío porque teníamos que pasar por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. La figura era relativamente nueva, el Código Orgánico Monetario y Financiero entró en vigencia meses más tarde, en septiembre de ese año. Así fue. Pero nosotros lo iniciamos a inicios, entonces la figura era relativamente nueva porque hablábamos de compra de activos y pasivos, no era una fusión entre las dos organizaciones. Y
todo resultó exitosamente. Bueno, toda una curva de aprendizaje y luego Sí, sin duda. El tema de Promérica, que también fue un hito muy importante. Sin duda, sin duda. Y parte de los motivantes para estar en la organización y esta pertenencia regional de Promérica es que una de sus visiones, su propósito es trascender en la vida de las personas y eso a uno le motiva bastante porque además lleva siempre con un enfoque sostenible y eso particularmente me ha gustado mucho, ¿no? Eso de dejar huella en las personas, en la colectividad, en la naturaleza y qué mejor que la organización a la que pertenezco esté alineada con ello. Muy interesante y justamente la entrevista que tuviste en Forbes trataba de la sostenibilidad que deja huella y creo que eso es un espíritu empresarial que empodera a toda la gente. Hablemos un poco de compliance, que tú has tenido tanta experiencia. Compliance como cultura, más que como una obligación simplemente de cumplir una normativa o regulaciones legales. Y cuando hablamos de compliance en Ecuador, ¿cuál crees que es el estado real de las empresas ecuatorianas? ¿Están cumpliendo simplemente como una responsabilidad normativa o crees que ya entra en una cultura en el Ecuador? ¿Cómo le ves a la empresa? A ver, sin duda el ideal es llegar a que esto esté incorporado en la cultura, en el ADN de toda la organización, de todas las empresas. Hablando del mercado ecuatoriano, no lo puedo comparar con otros mercados exteriores y que son más desarrollados y donde sin duda el regulador juega un papel importante y la sanción que puede llevar y ha llevado a cabo también son un gatillador para que tengan miedo a la sanción las empresas en general, sea altamente regulado o que tenga un alto programa de compliance. Pero independientemente de ello, el enfoque de lo que decíamos al inicio, de llevar hacia el concepto cultural del compliance, es que tenemos que despojarnos de lo tradicional, del enfoque de prevenir, detectar, gestionar en general los riesgos legales, sino saberlos incorporar a esa visión, alinearlos con el propósito de la empresa, cualquiera que fuera esta, hacia el negocio, hacia los stakeholders, tener una visión compartida de manera que todos estén alineados en que es parte cultural el compromiso del compliance, de la observancia normativa, no por miedo a la sanción, sino porque se consigue integridad, que eso es lo más valioso en cualquier empresa, porque se transmite en transparencia, en rendición de cuentas, en ética, hacia todos los stakeholders, ¿no? de la organización. Es importante lo que dices porque hay una analogía que cuando el ecuatoriano cruza la calle en Ecuador no lo hace por la línea cebra ni cuando el semáforo está en verde, pero si viajas de Estados Unidos, de Europa, te paras, esperas del semáforo y cruzas porque sabes que hay una autoridad que impone también una sanción si no lo haces y eso entra en una especie de culturalización que creo que es un camino que tenemos que transitar como ecuatorianos. Pero también, perdóname interrumpirte, le ve a la persona de lado. Claro. Y eso influye en la cultura. Y eso es algo que hay que tratar de hacer. Exacto. Es liderar con ejemplo. Y por eso es importante de empresas como Produbanco que lideran con ejemplo. Yo estuve en 2 bancos importantes como Pacífico Popular, también en el departamento legal, y a veces había esa percepción que legal es simplemente un back office regulatorio. ¿Cómo lograste cambiar esa percepción dentro de Produbanco a que no se le vea simplemente como un back office? Ha sido un proceso, yo creo que un proceso evolutivo para bien. Y tiene que ver mucho con lo que decíamos hace un momento con liderar con el ejemplo, liderar incorporando inteligencia emocional. Los abogados tenemos ya de por sí en la formación esa mirada inquisitiva y que está bien, y esa mirada con el apego absoluto a las reglas, a las normas, a los procesos. Y puede pasar, y de hecho me ha pasado en estos inicios y estas etapas que menciono desde el año 2001, de que el departamento legal sea un back office y a veces el freno y a veces encuentre choques o conflictos con las áreas de crédito, con las áreas de negocio. ¿Y cómo lograr destrabar? ¿Y cómo se lo he hecho? Con lo que acabo de mencionar. Incorporando la inteligencia emocional, incorporando el concepto de que las reglas están ahí, pero no necesariamente solo para cumplirlas. Tienen una razón de ser. Hay un motivante detrás de la norma y demás. Y en la inteligencia emocional que el abogado, y es algo que hemos trabajado mucho, es no le veas el cómo no, vele el cómo sí, pero apegado a las normas. Pero también comparte las necesidades, ten empatía, lo que sienten las otras áreas, la de negocios, la de operaciones, la de crédito,
porque todos estamos hacia el mismo lugar, todos vamos hacia el mismo horizonte. Obviamente, esto implica incorporar al departamento legal, en este caso, ya otras líneas de la segunda línea de defensa, otras áreas de la segunda línea de defensa, en el diseño del producto, en la decisión de la estrategia comercial, de suerte que no sea solamente la última instancia del back office, de procesar y decir si hay cómo, no hay cómo, revisado o no revisado, sino tener esa amalgama de participar activamente, proactivamente en productos, servicios, decisiones y demás. Y es la mejor forma de eliminar la burocracia. Y esas reglas que uno dice, los abogados siempre me dicen que no, es como buscarle el more value in less work. Correcto. ¿No es cierto? Que no necesariamente es sáltate y hazlo más rápido. No, es cómo le das valor a todo lo que estamos haciendo en ese momento. Es muy interesante la reflexión porque es como la evolución psicológica del abogado. Muchas veces nos dicen, si al abogado le preguntas algo, su respuesta natural es no se puede. Porque como dices, somos inquisidores, estamos viendo la regulación y llegar a evolucionar a aprovechar las nuevas leyes, las nuevas regulaciones como una estrategia de negocio es muy importante y creo que ustedes lo han hecho muy bien en ese sentido. Y viendo esta curva de aprendizaje a nivel de las empresas, ¿cuáles crees son los errores más costosos que hacen las empresas en estos temas de compliance? Uno, no tener un programa de compliance robusto. Y dos, tenerlo en el papel. Tenerlo por cumplir, tenerlo capaz por miedo a esa sanción y decir aquí tengo, pero no sentirlo, no vivirlo, porque el compliance tiene que ser un sistema vívido que tiene que irse adaptando, acoplando. Que se integre a la cultura. Exactamente, si no está en la cultura, es lo mismo que nada. Tenemos, por ejemplo, nuestras metas que les fijo a las áreas de gobierno corporativo, y es cómo cuantifico un objetivo SMART para que al final del año obtengamos una evaluación de desempeños. Y me dicen, Jorge, no hemos tenido multas. Está bien, no tenemos multas, puede ser un objetivo, que es el compliance, claro, el miedo a la sanción. Pero, ¿qué más podemos hacer? Y ese qué más podemos hacer es levantemos e identifiquemos todos los eventos posibles de riesgo que podamos tener. Entonces vas incorporando una visión más holística de la organización. Correcto. Bueno, en Anderson te cuento que estamos trabajando en una bitácora de cumplimiento normativo con inteligencia artificial, en un modelo híbrido, obviamente, donde el humano pone el contexto, el engineering context, encima de la inteligencia artificial, pero va a ayudar mucho a las empresas y creo que parte de ahí el error común. No tienen ni siquiera una estructura de compliance, ni un oficial de cumplimiento y menos esa estrategia cultural dentro de la organización. Y lo mismo pasa en gobierno corporativo y riesgo reputacional. Es algo que todo el mundo está hablando, pero creo que se limitan a veces a temas formales que hacen o cambian el estatuto y hacen una especie de protocolo familiar, pero no hay esencia, no hay estrategia detrás. ¿Qué aconsejarías tú a las empresas para trabajar en un buen gobierno corporativo con toda esa curva y bagaje y conocimientos que tienes? Tomaría lo que acabas de decir de la incorporación de la inteligencia artificial. Creo que todas las empresas y compañías, independientemente del sector o la actividad, de alguna manera o en algún grado ya están incorporando inteligencia artificial. Y cierto es que es una tecnología fundacional, si no lo vamos a discutir acá ni desconocer la enorme potencialidad que tiene ello. Pero la diferencia está en cómo se administra la misma. Correcto. ¿Y cómo vas a administrar la misma y tomar decisiones responsables, seguras, que sean trazables, explicables, éticas? Es tener un programa de compliance robusto. Porque mañana lo que salga del algoritmo, lo que salga de la aplicación de la inteligencia artificial, tiene que rendir cuentas. Y eso solo lo puedes hacer con un programa de compliance, de gobernanza que haya validado lo que ingresa, lo que haya salido, que el experto que acabas de mencionar, que es el famoso Human in the Loop, esté constantemente asegurando que el resultado es el que tiene que ser, que no hay alucinaciones, que no hay sesgos y que hay responsabilidad detrás, inclusive desde el aspecto sostenible, porque hay un tema de uso de refrigerantes y consumo y demás en lo que son las herramientas de inteligencia artificial. Y es solo un ejemplo. Entonces, mañana las empresas seguro se están montando en procesos de inteligencia artificial, que lo acabas de mencionar, sin un programa de compliance detrás.
así no sea el core de la organización, alguien tiene que validar lo que está haciendo la inteligencia artificial para que sea, como menciono, un uso justo, responsable, seguro, trazable, explicable. Correcto, no puedo estar más de acuerdo contigo en este tema de inteligencia artificial. Yo soy director de algunos grupos empresariales y en algunos soy el presidente del comité de auditoría e interactúo con el comité de riesgos. En esto de la gobernanza, ¿cuándo crees que el riesgo reputacional pesa más que los riesgos legales? ¿Has tenido algún tipo de experiencia en ese sentido? Sí, es permanente. No sé si llega a pesar más o pesa menos, pero es permanente el análisis que tenemos que hacer, ese balance y equilibrio que tenemos que revisar, porque el riesgo reputacional puede superar a un tema que está a todas luces en orden, que el contrato está perfectamente bien elaborado, que cumple los términos de la normativa, del consumidor, pero probablemente el efecto de ese contrato sí acarrea un tema reputacional. Y hoy en día, con mercados más informados, un consumidor más informado, más interconectado entre sí, sin duda hay que sopesarlo permanentemente, porque el riesgo reputacional es un activo jurídico, económico valiosísimo, ¿no? Entonces, o sea, la reputación y el riesgo puede incidir en ello. Así es. Y no como esto. lo que estábamos hablando del tema de la ley de protección de datos personales. Sin más duda. allá de la multa, tienes un riesgo reputacional si esto se expande. Sin duda. Y creo que es importante que sea un contrato social de ambas vías y por eso es tan importante el canal de denuncias en una institución donde le dejes a tu usuario, a tu cliente poder expresar una queja o una sugerencia y canalizarla adecuadamente para que el tema legal también sea un tema reputacional. Correcto. Y esa reputación más bien sea positiva, como diciendo, el banco me escucha, me da oportunidades y puedo expresar mis inconvenientes y siento una respuesta positiva. Y que sea una oportunidad de recuperar. Exacto. Probablemente una falla, un error en el servicio. Exactamente, es una curva de que nadie está exento sin duda. Y la reputación no es nada nuevo. O sea, nos hablaban los romanos desde la fides como un valor metajurídico en su día a día, desde la época de la monarquía. Así fue. 500 años antes de Cristo, entonces el concepto no es nada nuevo. Lo que sí hay que tener cuidado y siempre sopesarlo en la toma de decisiones, porque para terminar esta parte de la consulta entre el riesgo legal y el riesgo reputacional, hoy en día, con todo lo que acabamos de decir, un mundo más interconectado, informado, el análisis no se termina en el documento, que puede estar legalmente bien. Así es. El análisis en general tiene que ser más integral. Sí, correcto. Y eso incluye la parte reputacional. Correcto. Como lo que trabajamos conjuntamente, que no solo eran temas legales, ve que los procesos y la cultura esté interactuada y también los sistemas, que ahora hay temas de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Sin duda. Quiero mencionar que Anderson ha aperturado una unidad especializada en sostenibilidad para brindar servicios integrales y holísticos a nuestros clientes y a las empresas. Básicamente en esta unidad la llamamos NZCA, Net Zero Climate Assets, y brindamos servicios que incluyen el diagnóstico en la huella de carbono, estructuración de bonos verdes y temáticos, certificaciones internacionales, la conexión con todo el ecosistema de verificadoras, certificadoras y también compradores internacionales de bonos, gobierno climático, corporativo y acceso a líneas de financiamiento con banca local y multilaterales. Hablemos de sostenibilidad, que es algo que me está empezando a apasionar mucho y estamos muy entusiasmados con la apertura de esta unidad que te estaba hablando de sostenibilidad. Y Forbes justamente te dedicó este especial llamado Una banca sostenible deja huella. ¿Qué huella es esta? ¿Y qué significa eso en términos reales, en cifras reales para ProBanco hoy? Esta huella nos propusimos el desafío de redefinirla a mediados del año anterior y nos fue bastante bien. El banco siempre ha estado liderando los aspectos sostenibles, una banca con propósito en el país y yo me atrevo a decir en la región. Y esto entre más se sumen mejor, no es un tema del banco frente a otros competidores, entre más sumemos mejor porque el planeta es uno solo. Uh-huh. Y dependemos de él. Claro. Entonces, entre más nos sumemos esfuerzos, es mucho mejor. Pero para dejar esa huella, nos propusimos replantear hacia dónde vamos. Y el año anterior, a mediados de año, hicimos un ejercicio muy interesante, con apoyos de consultores externos,
para decir hacia dónde queremos ir. Y cada palabra de esta nueva visión, de esta nueva aspiración de sostenibilidad fue cuidadosamente escogida porque queríamos realmente alcanzarla. Y eso es dejar huella. Entonces, esta definición significa, o nos propusimos, ser el catalizador del progreso en el Ecuador, impulsando la transición hacia una producción sostenible y una economía más inclusiva y resiliente. Cada palabra es muy potente y cada palabra representa un desafío para la organización. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a lograr todo esto? ¿Cómo vamos a alcanzar esa huella que estás mencionando para ser ese catalizador del progreso en el Ecuador? Y lograr todo lo que mencionamos de una producción sostenible, economía circular, economías resilientes, inclusivas. Entonces nos planteamos 4 pilares que están integrados transversalmente en la organización. La unidad de sostenibilidad del banco está conformada por 4 personas, pero tiene una transversalidad de todas las áreas. Sí. Entonces tenemos el pilar 1, que está conformado por un equipo multidisciplinario que tiene que ver con las finanzas verdes, toda la transición energética, energías renovables. Y hablando de cifras, el año pasado nos propusimos que la quinta parte del portafolio total del banco sea sostenible. Y lo superamos, alcanzamos 20.23%. Eso fueron $1.224 millones en créditos de portafolio sostenible, debidamente certificados. Pero además, dentro de ello, había subdesafíos que tenían los distintos equipos. Por eso usted decía, es multidisciplinario. Claro. Entre negocios, créditos, riesgos ambientales y sociales. Entonces, las distintas bancas tenían subobjetivos y teníamos otro objetivo de líneas verdes. Y alcanzamos los 558 millones de créditos en líneas verdes. ¿Eso es del 23% de tu cartera actualmente? Los 1.294. Yeah. Ese es el 20.23% del portafolio del banco. Los 558 millones solamente en líneas verdes. Okay. Y después tuvimos otro subobjetivo que también lo superamos, porque te estoy diciendo el resultado final, que fue solo créditos de energía renovable. O sea, créditos certificados, por ejemplo, de un proyecto fotovoltaico, que implica todo lo que en la reducción de emisión de dióxido de carbono. Sí. Ahí nos propusimos una meta de 194 millones más o menos y llegamos a los 241 millones de dólares en créditos exclusivamente de energía renovable. Entonces, superamos y ese sigue siendo nuestro objetivo. No bajar de ese 20% que va creciendo en proporción al tamaño de la cartera del banco. Para este año, esa relación del 20% de lo que está proyectado crecer en el año 2026 del portafolio sostenible del banco sería 1.500 millones, que es lo que tenemos que concluir hasta diciembre. Pero con esa convicción, que es lo que más me interesa, porque todos los equipos están involucrados, la banca de empresas, la pyme, la corporativa, involucrados en los equipos de crédito, en alcanzar los objetivos con finanzas verdes, finanzas de energía para la transición energética. El segundo pilar tiene que ver con la innovación para la inclusión financiera. O sea, ir más allá de cumplir con un programa de educación financiera. Es realmente cómo incorporamos nuevas tecnologías, nuevas ideas innovadoras para que otros segmentos no necesariamente atendidos por la economía se incorporen al relacionamiento financiero, al relacionamiento con el dinero, los jóvenes, las pymes mujeres, las mujeres propiamente dicho, jóvenes, economía plateada. Y ahí nos hemos trazado algunas metas. Hacia el año 2025 la cumplimos, que era incrementar la principalidad de estos segmentos en el 2%, la superamos y ahora estamos inclusive hablando de implementar la principalidad y la continuidad, el nivel de usabilidad que tienen estos segmentos con el banco. Entonces hoy tenemos también un promedio ahí de 47% entre cotidianidad para medirnos nuestros objetivos. El tercero tiene que ver algo con lo que tú mencionabas, esa interesante unidad que están implementando en Andersen. Y algo con lo que el banco es muy activo. Y es muy activo porque es signatario, era signatario de Net Zero Banking Alliance, pero se desarmó el protocolo como tal, quedó una suerte de guidelines, de framework, de recomendaciones, pero el banco mantiene ese compromiso. Y el tercero tiene que ver con la resiliencia hacia el cambio climático y cómo contribuimos el banco
y a nuestros portafolios de clientes en segmentos determinados a cumplir en ese acompañamiento de la reducción del impacto al cambio climático y al calentamiento global. ¿Te das cuenta que todo es un círculo virtuoso? Por supuesto. ¿Te acuerdas, hablando del Mundial de Fútbol que ya mismo inicia, en el último en Qatar, creo que fue Ecuador-Qatar, uno de los partidos, en donde había un grupo de japoneses que se quedaron en el estadio y empezaron a recoger las basuras en fundas, y lo vio todo el planeta? Entonces, ese ejemplo de liderar con el ejemplo es muy fuerte y muy potente. Sí. Entonces, todas estas iniciativas que ustedes hacen, que nosotros tratamos de hacer, vemos que hay muchas empresas que hacen actividades de sostenibilidad, pero es como una filantropía, o sea, no lo sacan provecho, y creemos que lo pueden monetizar, y no tiene nada de malo monetizar unas actividades de sostenibilidad o de ESG. Entonces, vemos que hay empresas que tienen la posibilidad de armar proyectos, por ejemplo, certificarlos, hacemos la evaluación, la huella de carbono, les conectamos con verificadoras, con certificadoras, y podemos emitir bonos de carbono, bonos verdes, bonos azules o temáticos, y eso puede generarles ingresos a la vez. Y esto se convierte en un círculo vicioso, desde el concepto mismo de sostener el planeta. Siempre me acuerdo una frase de Matrix, de la película, que nos encantaba, que estos agentes, que ahora les oímos ahora en ChatGPT, estos agentes le decían a Neo, decía: ustedes, los seres humanos, actúan como un virus que sobrepueblan al huésped del planeta y lo destruyen, son capaces de destruirlo. Y siempre me quedó en la mente eso, y es verdad. O sea, tenemos que ser conscientes de que nuestro planeta es nuestro huésped, tenemos que cuidarlo. Y todas esas actividades ayudan a ello. Sin duda. Me siento orgulloso. Ustedes son nuestro cliente, y Produbanco fue el primer banco privado de América Latina en certificarse como una empresa B, y el primero en Ecuador en emitir un bono temático sostenible. ¿Qué exigió? ¿Cómo llegó la organización a esos logros? ¿Qué implicó todo este proceso? Parte de esa incorporación cultural, de llevarlo en el ADN de la organización, de sentirlo, y está concatenado con el último pilar que te iba a mencionar, que es el ADN y la sostenibilidad de nuestra operación y en la cultura. En el año 2020 iniciamos esta certificación como empresa B, que cumple los más altos estándares a nivel internacional, porque son una serie de requisitos, y no son sencillos mantenerlos e irlos mejorando con el tiempo, ¿no? En diferentes áreas. Nos acabamos de recertificar, mejoramos inclusive nuestra nota. Pero, ¿qué cambió y por qué esta decisión? Lo que mencionábamos hace un momento, ese ADN, esa cultura organizacional, de que cada colaborador lo sienta. Nosotros inclusive lo tenemos plasmado en nuestro estatuto social desde el año 2020, aprobado por los reguladores, debidamente inscrito en el registro mercantil, respecto a la responsabilidad de cada decisión que el banco realiza en su intermediación financiera, en el giro de su negocio, mirando hacia sus stakeholders, la comunidad, la colectividad, el medio ambiente. Esa responsabilidad está impregnada en nuestro estatuto social. ¿Y esa iniciativa nació aquí en Ecuador o de la casa matriz en Centroamérica? Acá en Ecuador. Qué bueno, o sea, lo hace más meritorio aún todavía. Sí. Y eso contagia a toda la organización. Sin duda, sin duda. Y ahora estamos haciendo eso. En este último pilar estamos llevando lo que se llama, y un poco tomando el ejemplo de los japoneses limpiando el estadio, llevando hacia todos los rincones de las oficinas donde tiene el banco presencia, porque creemos que esto tiene un efecto multiplicador. Claro. Porque no basta con que se quede en el colaborador lo tiene que llevar a sus familias, a sus hogares. Ahí está el verdadero efecto multiplicador. Estamos llevando una campaña que se llama Haciendo Eco. Haciendo eco es eso de replicar, de retumbar, de que resuene y que se repita el comportamiento que estamos haciendo en varias campañas: el voluntariado, responsabilidad social, reciclaje, estas buenas prácticas. Lo estamos llevando a cada rincón, pero con el propósito de que cada colaborador lo replique. Por ejemplo, en mi caso, si hago ese trabajo con mis 3 guaguas y ven la importancia de clasificar la basura, ahí he realmente conseguido algo. En algún curso de leadership estuvo Michael Porter y hablaba de las 16 competencias de líder, y tuve la oportunidad de hablar con él después y le decía: ¿cuál de las 16 es la más importante? Y se me acercó al oído y me dice: inspirar. Siempre se me quedó eso, ¿no? Y lo que tú dices de los hijos, yo voy a las playas de Manabí siempre, de San Vicente,
Y siempre que llegamos, sacamos fundas y con mi mujer empezamos a recoger los plásticos y nos sale 3 fundas, ¿no? Yo siempre digo, qué fuerte sería para un ministro de turismo de llevar programas estudiantiles, que los chicos de escuela salgan a las playas a recoger, porque los adultos les ven a los niños limpiando y les concientizan de una forma muy potente. Y el sábado estuve en Parque La Carolina y habían algunos colegios haciendo eso y me pareció muy potente, inspirar con el ejemplo. Sí, y qué lindo lo que cuentas que haces, ¿no? Sí. Ese es el efecto. Sí, es el efecto. Alguien te ve y dice, mira, estos no son de aquí, se pasan limpiando las playas, ¿no? Y algún rato eso causará algún efecto. Claro, porque el efecto queda en la siguiente generación. Exactamente. Y creo que a veces los adultos ya no tenemos remedio, pero los niños sí. Seguro. Pero bueno. Por ahí es. ¿Y qué requisitos debe cumplir una empresa para poder acceder a un financiamiento sostenible con ProduBanco? No mucho más que calificar su proyecto, plantear cuál es la eficiencia que desea realizar, por ejemplo, una planta de, no sé, acuicultura, camarón y utiliza energía alternativa. Sí, ¿cómo se puede, qué oportunidades mira desde el lado de la eficiencia o la no contaminación o el cuidado de ciertas zonas? Ahora hay que hablar mucho de biodiversidad. Y sin duda el banco está para acompañarle. El banco está para acompañarle porque esto es convicción y además es la mejor forma que ese negocio se sostenga en el tiempo. Más allá de que le abren el ejemplo que acaba de poner, las puertas para el mercado europeo, porque el mercado europeo ya es más exigente al respecto y en el cuidado de ciertas zonas. La empresa se vuelve sostenible en el tiempo, la empresa se vuelve viable y el banco está encantado de acompañarle, porque además hay una serie de incentivos. El banco tiene una oferta no financiera muy desarrollada para acompañar en certificaciones, en la medición de la huella de carbono, en cuanto a edificaciones, certificaciones EDGE, Ecosustenta, becas con AmCham. O sea, detrás del banco le acompaña importantemente a los clientes que deseen dar estos pasos. Y este paso del cliente, además de la condición que hablábamos hace un momento, financieramente le resulta viable. Porque hay incentivos, hay que seguirlo trabajando a nivel de política pública, el incentivo tributario, de la doble deducibilidad, pero todo lo que el banco puede alrededor darle como esta oferta no financiera que menciono. Qué interesante. Mira, nosotros como Anderson estamos viendo, como te digo, muchos proyectos de empresas. Y no hablo solamente de una sostenibilidad muy, muy básica que es, mira, voy a poner paneles solares para evitar el uso de energía o de diésel, sino proyectos mucho más profundos que aterrizan en temas de ESG, sostenibilidad, pero que también pueden ser monetizados. Entonces podríamos presentarte estos proyectos que no solamente es un gasto, sino algo que transforma el activo sostenible en un activo financiero donde también hay capacidad de monetizar. Y para ustedes bancos va a ser mejor porque sabes que te pueden pagar de mejor manera los créditos. Entonces creo que por ese lado hay mucha sinergia en lo que estamos haciendo y lo que ustedes hacen. Y te iba a preguntar algo. Estos proyectos que ustedes ya han concedido créditos, luego son auditados. Entiendo que los multilaterales prestan a ProduBanco y ustedes tienen que canalizar las inversiones o los préstamos verdes, pero luego de estos financiamientos, ¿ustedes realizan auditorías a estas empresas? E inclusive tenemos que hacer una serie de reportería e información en el caso de que esto esté fondeado con algún multilateral. Perfecto. Entonces tenemos una matriz de todos los covenants en los que estamos comprometidos con el multilateral y tenemos que hacer esta rendición periódica de nuestras revisiones y esas auditorías y certificaciones. Ese es otro punto de sinergia que podemos trabajar conjuntamente. Sí, y el cliente tiene que verlo así. O sea, probablemente al principio puede ser algo un gasto, algo engorroso, pero es un ganar en el tiempo y de forma sostenida, ¿no? Así, sostenida del negocio, sí, es de su negocio. Claro. Y si yo puedo acceder como empresa a un fondo verde con una tasa más conveniente, por otro lado tengo el tema reputacional y por el otro lado puedo monetizar algo de ese proyecto, sería el paraíso, y eso es lo que estamos buscando en estas colaboraciones o en este ecosistema. Nosotros por suerte contamos con todo el partnership de Anderson y de Anderson Consulting, y en Anderson Consulting tenemos firmas en todo el mundo. De hecho estamos hablando con una firma en Sudáfrica, muy especializada en algunos temas, y en Inglaterra
que nos pueden dar todos estos visos de meternos a este ecosistema internacional que para las empresas ecuatorianas es un mundo totalmente desconocido. Entonces nosotros le podemos canalizar hacia ese ecosistema. Bueno, para cerrar un poquito, quería hablar más de ti. Me gustó mucho en tu currículum el hecho de que tú eres o representas a Sudamérica en este directorio de la UNEP, que es the Finance Initiative de Sostenibilidad de las Naciones Unidas. Primero, ¿cómo ingresaste a ese mundo y qué tipo de conversaciones están teniendo en ese directorio? Sí, es la iniciativa de las Naciones Unidas de los principios para una banca responsable y aglutina más de la mitad del total de activos de la banca mundial. Y es más de la mitad, sí, más de la mitad. Y es muy interesante porque la posición de Probanco es representando a toda la región de Sudamérica y la discusión es a nivel con bancos europeos, bancos asiáticos, bancos de América del Norte, muy importante. O sea, es un espacio interesante donde se discute cómo articular estos 6 principios para una banca responsable que permitan conseguir estos objetivos de los ODS y la reducción del cambio climático y todo lo que se pueda hacer a nivel de buenas prácticas en materia financiera, recautelando la sostenibilidad y el medio ambiente y el cuidado ambiental. En ese ámbito, el tema de Estados Unidos, el tema de China, que son los más grandes países, el discurso puede cambiar de acuerdo al gobierno de turno, pero ¿cómo ves en esto en mediano plazo? ¿Están comprometidos o solo es un discurso? Sin duda afectado desde el lado político, ciertas posiciones que eso influye, la relación directa con Net Zero Banking Alliance y que este compromiso haya sido desmontado prácticamente, ¿no? Sin duda influye. Más activos son, yo te diría, bancos canadienses, bancos mexicanos que participan en ese foro. Y hay el interés, y se hizo recientemente, se amplió el board a una silla más para un representante más de Asia, dada la relevancia que tienen los bancos asiáticos. Tú mencionabas del banco chino. Y claro, el tamaño de estos bancos es importante que se sienten en la conversación porque su visión no es la misma que la tenemos acá. ¿Y qué pasa en esas discusiones? Es interesante porque no estamos en el mismo nivel. Y algo que yo les sé decir es, no nos midan con la misma vara, porque la realidad de las regiones no es la misma en un lado que en otro lado. La realidad de la normativa no es la misma que en un lado y en otro lado. Hay bancos europeos que hacen la mano y dicen, no más reclamen a los bancos centrales o a las superintendencias de bancos porque no queremos más reportería. Y acá no sabemos ni qué están reportando. Están muy avanzados en términos de taxonomía social, verde. Acá recién lanzamos la verde y la social, no tenemos criterios claros todavía. Pero los espacios se permiten a que hagamos esta discusión más profunda, hagamos la discusión de cómo asimilar las buenas prácticas, cómo traer los mejores ejemplos. En la última reunión que tuvimos presencial, nos reunimos con las diferencias horarias híbridamente, pero siempre hay una reunión presencial. Entonces, el año pasado nos reunimos en Europa y ahí trajeron a expertos y además que nos vinculamos mucho con los representantes de la Civil Society sobre la minería y lo que una minería responsable representa a la economía y en temas ambientales, cómo puede ser manejado. Entonces, es muy interesante cómo uno puede seguir primero asimilando prácticas de afuera y después cómo uno puede demostrar dónde está la región para ver espacios de mejora e integrarlos a la conversación a los reguladores, que ese es el otro espacio que hay que completar. Sí, el tema de minería es muy importante y creo que estamos pensando en hacer un podcast sobre ello, pero sería muy interesante oír desde el lado ambiental lo que es una minería responsable, porque claro, yo tengo muchos amigos cuencanos, se levantaron 100,000 personas en Cuenca contra la minería, pero yo creo que el mensaje o la comunicación no fue muy adecuada, muy efectiva, muy esclarecedora y creo que hay muchas cosas que hacer. Tenemos un gobierno que basa sus ingresos ahora en impuestos y estamos sentados literalmente en una mina de oro y no la podemos explotar y creo que lo podemos hacer si mantenemos un equilibrio entre la sostenibilidad y la parte económica. Bueno, Jorge, cerrando el tema, con este bagaje de 25 años de experiencia y toda esta carrera tan interesante que has tenido,
todas estas participaciones de sostenibilidad. ¿Cuál es tu mensaje final para la empresa ecuatoriana en estas 3 dimensiones de compliance, gobernabilidad y sobre todo sostenibilidad? Creo que hay que ser buenos ancestros. Creo que las empresas, las corporaciones, en general, tenemos una responsabilidad frente a la sociedad, que es dejar un buen legado, administrar prudentemente los negocios que estemos haciendo, conectándolos de manera transversal con lo que mencionabas al inicio, la integridad, el propósito, pero siempre en forma consecuente con el planeta. El planeta es uno solo. Y ese debería ser nuestro principal socio, nuestro principal accionista, a quien hay que rendirle cuentas y tratar de dejar un buen legado hacia las nuevas generaciones. Esto decanta en generar empleo, generar actividades, generar mayor producción para el país, seguir trabajando en tratar de cambiar la matriz energética, energías alternativas, economía circular. Hay muchísimo que hacer, muchísimo. Con los residuos, con temas que no son necesariamente utilizados en todos los procesos de producción por la empresa y qué hacer con ellos. Hay mucho espacio para seguir conversando, discutiendo estudios de factibilidad y cómo cualquier empresa del sistema financiero puede apoyar local o internacionalmente a ver qué se puede hacer con esos espacios no utilizados en la economía circular y no ser tan consumistas. Porque sí. eso, me encanta tu concepto de legado, porque tenemos que pensar que no solo somos padres de nuestros hijos, sino que somos padres de una generación de millones de hijos que se convertirán en nietos y bisnietos, y todo lo que hagamos es la herencia que les dejamos a nivel de sostenibilidad. Entonces hay que pensar en no botar la botella al mar, sino todo ese tipo de cosas, inspirar con el ejemplo y eso llevarlos a las empresas, donde como líderes también podemos empoderar a todos nuestros ejecutivos y profesionales. Jorge, te agradezco muchísimo. Ha sido una conversación súper interesante. Al contrario, muchas gracias. Muy actual, muy esclarecedora y sobre todo tu generosidad de compartir todos esos conocimientos. No, encantado. Estamos en Transformando Negocios. Toda esta entrevista lo podrán ver en nuestro canal de YouTube de Anderson. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias también.